Matisyahu, capítulo 4 del libro de Matisyahu de Mateo. Estamos en esta serie, Matisyahu revelando el rollo, capítulo por capítulo, versículo por versículo del libro de Mateo. Matisyahu, su nombre hebreo, que quiere decir don de Dios. Incluso el nombre en sí, Matisyahu, tiene una esencia muy preciosa porque está ligada a una palabra directa en donde literalmente quiere decir lo que brota de las manos de Dios, lo que se engendra en las manos de Dios para darnos. Es realmente una bendición poder tener estos estudios entre nosotros para poder aprender más de su palabra. Y vamos a ir a Matisyahu, el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 12 al 25. ¿Estamos ahí? Matisyahu 4, del 12 al 25. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 4. Dice: cuando Yeshua oyó que Yohanan, o Juan, estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en las tinieblas vio una gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Shimón, llamado Kefa, o Pedro, y Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo ben Zabdai, y Yohanan, o Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Yeshua toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el mensaje del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, a los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí, hermanos, vemos cómo Yeshua empieza o inicia su ministerio formalmente. Obviamente después de un tiempo riguroso de prueba, como lo habíamos visto la semana pasada, donde él está enfrentado con Hasatán, con la adversidad, y empieza a tener este diálogo con el adversario, y es probado en su llamado como el Mesías de Israel. Al oír que su primo, en este caso Yohanan o Juan, está en prisión, inmediatamente deja esa región y va a la región de Galil, que es Galilea. Y sabemos, hermanos, que en este caso, pues Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor es puesto en prisión por denunciar el pecado de Herodes, este hombre que entendemos que solo se convirtió al judaísmo por razones políticas, que tomó esta posesión cultural y religiosa para querer ganarse el favor del pueblo. Este hombre hace algo completamente en contra de la Torá. Por eso entendemos que realmente no era gente con corazón hacia las cosas de Dios, que todo lo que ellos hacían era con un beneficio para ganarse más al pueblo. Y este hombre toma a la hermana de su hermano legítimamente, y pues aquí está Yohanan diciendo: no te es lícito tener esta mujer. Y Herodes se enfada de sus acusaciones y lo pone en prisión, y muchos de nosotros ya sabemos la historia. Después, obviamente, es puesto a muerte, se pide su cabeza en una fiesta y muere el profeta Yohanan. Después de ahí, hermanos, Yeshua sigue a Nazaret, la palabra hebreo para Nazaret, que en sí es, hermanos, su ciudad natal, lo entendemos.
Y la escritura nos dice que estando en estando en Nazaret, sucede algo. Él fue a su casa, la escritura no nos lo dice, pero muy probable que fue a visitar a sus padres o a su familia, y estando ahí fue al servicio de Shabbat, a la sinagoga. Incluso si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, nos habla de este relato. Mateo casi no se mete en detalle en este evento, pero Lucas sí. Lucas capítulo 4. Yeshua llega a su ciudad natal, llega a Shabbat. Tal vez su madre Miriam hizo una deliciosa cena, recibió Shabbat con algunos de sus hermanos. Muchas veces no pensamos en esto, pero para su información, Yeshua era un judío. Yeshua, incluso del linaje de la casa de David, guardó Torah, circuncidado el 8º día, iba a Jerusalén a las fiestas, incluso indagando un poquito en cuanto al tiempo del ministerio de Yeshua. Se cree que él llegó a celebrar 4 Pesaj, 4 Pascuas, y en la 4ª fue donde él ya establece su pacto renovado con los talmidim, con los discípulos, en donde él ya entiende que va a ser entregado para ser sacrificado, pero antes de eso ya había celebrado la fiesta de Pesaj. Y aquí, hermanos, cuando él llega a su pueblo, a su ciudad, él va a la sinagoga, y algo que me llama mucho la atención, hermano, y eso da evidencia a lo que viene siendo las raíces hebreas. Ahorita vamos a entrar al texto, pero dice que a Yeshua se le pidió que pasara a leer. Para los que no saben, creo que mi hermano Ricardo va a cumplir años el domingo, mañana, ¿verdad? El lunes, muy bien. Cuando alguien cumple años, cuando Hashem nos bendice con un año más, la tradición es de pasarlos a hacer aliyah. Y algo que me llama la atención es que la versión que lee Yeshua de la Haftorah de los profetas es la que está ligada con Sukkot. Y Sukkot es la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos por tiempos y medidas que Yeshua no nació el 25 de diciembre. Para algunos es un shock, pero así es. Yeshua no nació en Navidad. Yeshua nació en la fiesta de Sukkot. Sukkot es Hashem haciendo un tabernáculo con nosotros, morando en medio de nosotros. Y algo que es tremendo es que Sukkot tipifica el azúcar derramada, tipifica el cuerpo. La madera siempre ha tipificado al ser humano como un árbol que crece. La Escritura nos dice que Él hizo tabernáculo en medio de nosotros. Descendió la misma gloria de Hashem en un cuerpo físico y habitó entre nosotros. Y aún, hermanos, hay escrituras donde dice que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno que va a resucitar en el mundo venidero. Tenemos un cuerpo glorificado que cuando regrese el Mesías, aquellos que duermen en Él van a resucitar y van a ver su gloria. Y aquellos que vivimos, pues seremos arrebatados y transformados en el cielo. Lucas capítulo 4, del 16 al 22. Vino a Nazaret, donde se había criado. Eso quiere decir que la gente lo conocía en la sinagoga. Imagínense, Shabbat Shalom Yeshua. Shabbat Shalom Yeshua ben Yosef. Ben Yosef era su nombre terrenal, y Yeshua, hijo de José. Vino a Nazaret, donde se había criado, en Shabbat, y en Shabbat entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Adonai. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirlos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de Yosef? Y subió, hizo las bendiciones. El cantor, hermano Menaje, me dio el rollo. Yeshua lo abrió, buscó la porción y empezó a leer.
Y algo que me llama la atención, hermanos, es que esta escritura, esta profecía, habla de cuando se establecerá el mundo venidero, cuando Yeshua va a reinar aquí en la tierra durante el milenio. Y mucho se ha debatido entre el pueblo judío y dicen, Yeshua no puede ser el Mesías, porque Él no vino a establecer el reino de paz. Solo causó caos en su momento. Pero a través del estudio también nos hemos dado cuenta que el personaje del Mesías en sí, hermanos, tiene una doble misión profética. En algunas partes del Mesías se habla como alguien quebrantado, experimentado en dolor, cargando los pecados del mundo. Incluso hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos dicen, no, ahí no está hablando del Mesías, está hablando de Israel. Pero, discúlpame, Israel no puede redimirme, Israel no puede sanarme. La sangre de Yeshua sí lo puede hacer. Y después nos muestra la visión de un Mesías conquistador que regresa con autoridad y con el poder de su Padre y establece el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando Yeshua se presenta por primera vez en la tierra, empieza, hermanos, literalmente a marcar el territorio y a decir, sí estoy aquí, voy a pagar el precio, voy a redimir a los míos, pero un día voy a regresar. Ahorita vengo como cordero, ahorita vengo como redentor, vengo a establecer ciertas cosas, vengo a establecer mi pacto con aquellos que quieran hacer pacto. Primero con la casa de Israel, porque a ellos he venido, y después para con las naciones. Pero no termina ahí, regresa como príncipe de paz, con la autoridad del Padre. Y aquí, hermanos, vemos a Yeshua en esta imagen, llegando a su sinagoga y literalmente proclama que Él es el Mashiach. Si seguimos leyendo el relato nos damos cuenta que pues lo conocen. Imagínense que uno de nuestros hermanos de repente pase a hacer la lectura y les diga, yo soy Mashiach. Muchos de nosotros no entenderíamos eso, ya creemos en Yeshua, el Mesías. Y obviamente, hermanos, ellos se turbaron en su corazón, y dice la escritura que lo tomaron, más porque lo conocían. Y para ellos era el hijo de Yosef, era el hijo del carpintero. Pero la escritura nos dice que lo tomaron y lo llevan a un lugar, a un monte en la ciudad para apilarlo. Pero sucede un milagro, dice que Yeshua salió entre medio de ellos, no le vieron. Y qué tremendo, hermanos, que Yeshua llega a su pueblo natal, a su ciudad. Y obviamente oímos las mismas palabras que ya dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y yo me quiero, hermanos, ir un poquito más adelante. ¿Cómo cree que quedó el estatus de la familia de Yeshua en Nazaret? Ahí vivía Miriam, vivía Yosef, sus hermanos. Incluso por ciertos descubrimientos históricos se cree, porque curiosamente hay ciertos escritos donde habla de los hermanos mayores de Yeshua. Y unos dicen, ¿cómo que Yeshua tenía hermanos mayores? Se cree que Yosef era viudo y ya había tenido hijos, y a Miriam la tuvo como segunda mujer, y por eso Yeshua tenía hermanos mayores, o se consideraba así. Pero entendemos que su nacimiento fue milagroso de una doncella, de una virgen que era Miriam. Y es llevado a esta cumbre para apilarle, pero milagrosamente él sale del medio de este grupo. Y después de ahí, hermanos, se establece en Kefar Nahum, que conocemos como Capernaum, en la región de Kinneret. Kinneret es un lago que se encuentra al norte de Israel, y se llama Kinneret porque la palabra Kinor quiere decir violín. Creo que ese es el término que se le da también a un instrumento que es como guitarra, como lira, que se toca de una posición diferente. Pero este lago tiene esta forma, es por eso que se le da este nombre. Y en esta región, hermanos, en la región de Kinneret, que viene siendo bajo los montes de Nazaret, por las orillas del mar de Galilea o de Galil, ahí empieza Yeshua realmente a establecer su ministerio. Pero ¿por qué es importante para Mateo hablar de este lugar? ¿Por qué es importante que Mateo diga, y después de ahí, después de estar en Nazaret, se va a Galilea? Uno de los nombres que se le da a Galilea es Galil Goyim, Galilea de las naciones. Y ahorita vamos a ver por qué.
¿Por qué es importante mencionar este lugar? Porque proféticamente se habla del Mesías en este lugar. Vamos al libro de Isaías, Isaías capítulo 9. Aquellos que recibieron programa, adentro tiene un injerto con las citas ya puestas. Esto ayuda para que usted no tenga que anotar las citas, pero las puede tener ahí en la mano para cuando estudie en su casa. Isaías capítulo 9, del 1 al 3. ¿Y por qué se le dice o por qué se le da este nombre de Galilea de los Gentiles? Entendamos, hermanos, que históricamente el pueblo de Israel llegó a un punto en su historia donde se dividieron entre dos reinos. Quedó Judá al sur, Israel al norte. Judá se apegó más a guardar Torah y ser celoso por Hashem. Las otras 10 tribus que quedaron en el norte desafortunadamente fueron conquistadas y dispersadas por los varios países que estuvieron en su posesión. Sabemos que el resto de las tribus, 10 tribus, vivieron ahí. Históricamente se nos dice que Judá y Benjamín, los territorios al sur de Israel, pelearon más en contra de esto y no quisieron mezclarse. Los sirios tomaron posesión e introdujeron mucha idolatría al norte de Israel, introduciendo paganismo, injusticia y inmoralidad. Tanto fue el impacto, hermanos, que esto ya era la norma social de los reinos del norte de Israel. Llegó un punto donde Israel ya no sabía diferenciar entre lo que era santo y lo que era profano. Incluso hay algunos relatos donde nos dicen que en las mismas fiestas solemnes iban a ofrecer holocaustos a Hashem y luego iban y se los ofrecían a los ídolos. Ya llegó un punto, hermanos, donde todo se empezó a mezclar. Obviamente físicamente también se mezclaron con los goim, con los paganos, algunos por beneficio, para obtener ciertas posesiones. Otros fueron vendidos como esclavos y forzados a casarse para crear más esclavos. Y de ahí, hermanos, sale lo que viene siendo la raza de los samaritanos al norte de Israel. Judíos que mezclaban ciertas costumbres paganas. Con el tiempo fueron lentamente deshaciéndose de algunas de ellas. Incluso hasta el día de hoy ellos proclaman un tipo de sacerdocio aparte del que está puesto en la Torah, porque ellos dicen que a ellos se les reveló Hashem y les llamó a un nuevo sacerdocio, cosa que la Torah no habla de ello. Pero sea como sea, mezclados o no, eran hijos de Israel y descendencia del pueblo. Y en medio de toda esta oscuridad, hermanos, nos habla de una profecía exacta sobre el Mesías. Estamos ahí, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, del 1 al 3, dice así: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando de esta región en el norte. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los goim, de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Interesantemente, Yeshua tiene una plática con una mujer de Samaria y dialogando, ellos dicen: bueno, ustedes dicen que este monte es, nosotros decimos que este monte se adora a Dios. Yeshua le contesta: bueno, es que la salvación viene de los judíos. Y tiene esta interacción con esta mujer en aquel lugar, con una mujer samaritana. Algo que me llama la atención, hermanos, en cuanto a esto, quise investigar un poquito más en diferentes escritos de los rabinos que hemos mencionado aquí. Y quiero aclarar, familia, nuestra regla de fe y orden es la palabra de Dios, es la Torah, el Tanaj. Comentarios como el Brit Hadashah, igual hay otros comentarios como el Talmud, el Midrash, el Zohar, diferentes libros que se han escrito apoyando a la escritura inspirada por Dios.
Dije, quiero ver qué es lo que los rabinos dicen sobre Isaías capítulo 9. Y encontré algo muy interesante. En el libro del Zohar dice, hablando de este versículo, el ungido del Altísimo se levantará y se revelará en la tierra de Galilea, porque esta fue la primera en verse destruida en la nación de Israel con la oscuridad de la idolatría. Fíjense, hermanos, los mismos rabinos rectifican esta profecía y dicen, el Mesías es necesario que se revele primero en Galilea, porque Galilea fue el primer lugar donde hubo oscuridad espiritual, y ahí fue donde la luz resplandeció. Ahí fue donde Yeshua, literalmente proclamando su título como Mesías de Israel, dijo, esta profecía se ha cumplido delante de nuestros ojos. Qué precioso, hermanos, ha de haber sido estado en ese servicio de Torah. Ahí, literalmente en ese servicio de Torah, estábamos viendo no solo la Torah escrita, sino estaba la Torah encarnada. Ese verbo que se hizo carne estaba delante de ellos. Y algo que me llama más la atención, hermanos, es que Yeshua se pudo haber ido a algún otro lugar, y como Hashem puso todo en orden. Yeshua fue a su casa primero, fue a los suyos. En su momento no lo reconocieron, y esto crea, hermanos, un gran propósito para nosotros, los que éramos goín, los que éramos idólatras y paganos, porque era necesario que viniera el tiempo de Israel y después el tiempo de las naciones. Y aquí estaba Yeshua, hermanos, presentándose como el Mesías de Israel delante de su pueblo. Algo que siempre a mí me gusta aclarar, porque en cuanto a esto, hermanos, hay algo de confusión, y muchas de las veces en otros lugares donde se habla de la palabra de Dios, hay algo de confusión en cuanto a esto. Y ya hemos hablado de este punto, pero siempre me gusta rectificarlo. Yeshua es el Mesías para Israel y de Israel. Él no fue a Guadalajara, Él no fue a Toronto, Él no fue a Singapur, Él no fue a otras ciudades del mundo. Él fue y Él estuvo en Jerusalén. Incluso no salió mucho de su territorio, porque el Mesías era y es prometido al pueblo de Israel. En su tiempo vino el tiempo para que se abriera la puerta a las naciones y nosotros también pudiéramos injertarnos al olivo, que era Israel. Pero Yeshua vino a Israel y un día regresará a Israel también. Y muchas de las veces queremos atribuirnos a Yeshua como nuestro, hablando como naciones. Pero realmente, hermanos, Yeshua fue prometido a Israel. Y aquí está Yeshua proclamando su posición mesiánica delante de su pueblo, y empieza su programa, su agenda divina como el Mesías de Israel. Y el mensaje, el lema central de su mensaje siempre fue dúo, y fue uno que los profetas ya venían dando fruto a él. El mensaje de Yeshua siempre fue: arrepiéntanse de sus pecados, de sus malas obras, y vuélvanse al Señor, porque el reino del Señor está cerca, o el reino de los cielos. Como dije, Yeshua en su primer venida empezó a literalmente, hermanos, poner los perímetros de su reino que el Padre iba a establecer en la tierra. Empezó a establecer el pacto de los embajadores, que somos usted y yo, por medio de su sangre preciosa. Pero el mensaje, hermanos, era claro: arrepiéntanse de sus pecados, de sus malas obras, y hagan teshuvah, vuélvanse, arrepentimiento. Y lo vimos en la parashá de hoy, hermanos, es muy claro. ¿Qué es pecado? ¿Cuáles son las malas obras? Todo que sea anti-Torah. Literalmente, hermanos, la Escritura lo dice muy claro en el Brit Hadashah, porque el pecado es la infracción de la Torah. Rabín, entonces usted me está diciendo que quebrar Shabbat es pecado. Sí, está entre los 10. Qué casualidad que tomamos los 9, pero el cuarto mandamiento como que eso es para los judíos, pero el resto para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué es lo que debe de aplicar a nuestras vidas o no?
¿No es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre? ¿No somos un pueblo en el Mesías? Entonces, ¿por qué va a haber dos leyes? Es una ley para dos pueblos. Entendemos que Israel en su momento cumplirá una tarea profética, pero somos un pueblo en Mesías, injertados al olivo, llamados a guardar sus mandamientos. Y el mensaje era: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Hashem. Teshuvah, arrepentimiento, volverse a Dios. Incluso, hermanos, el nombre de nuestra congregación tiene la raíz en ese término. La palabra en hebreo para arrepentimiento es Teshuvah, que literalmente quiere decir volverse a Dios. Y recuerdo el día que estábamos meditando cómo nos iremos a llamar. Estábamos a ver Bet Jalel, casa de alabanza. Ya estábamos tratando de figurar cómo nos íbamos a llamar. Y recuerdo que la primera vez que empezamos a figurar todo esto, yo dije: bueno, somos una comunidad, somos un grupo de personas que se está volviendo al Dios verdadero, que está dejando su manera antigua de vivir y está regresando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estamos haciendo Teshuvah. Por eso somos Kehila Shuvah, la comunidad, el grupo, la congregación que se vuelve a Dios. Y quiero que ponga atención a esto, hermanos, porque cómo se define Teshuvah o arrepentimiento o volverse a Dios. Teshuvah no es solo un cambio de corazón, sino decidir dirigir nuestras vidas hacia Hashem. El reto de volvernos de aquello que falló al blanco, que Hashem ha puesto delante de nosotros, y ajustar nuestras vidas a lo que Hashem nos pide que hagamos. Muchas veces creemos, hermanos, que arrepentimiento tiene que dar fruto a perfección. Ya te arrepentiste y ya aceptaste al Señor, pues porque no la puedes regar. Ya tienes que andar derechito. Muchas veces los dedos de la gente nomás andan así tras de nosotros. Pero dentro de la cultura bíblica, hermanos, dentro del concepto bíblico, Teshuvah es que cada vez que le fallamos al blanco, cada vez que estamos con el arco y le fallamos, volvamos nuestro corazón y nos pongamos de pie y digamos: Señor, me quiero volver a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, porque si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Y de eso se trata, hermanos: sed santos porque yo soy santo. Y por eso Hashem nos dio su Torah, porque dentro de nosotros, hermanos, hay una mala inclinación que siempre va a ceder al pecado. Rab Shaul lo decía: ¿por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero, esto hago, porque hay dentro de mí una lucha. Pero bendito sea su nombre, que Él nos dio el antídoto. Él nos dio el remedio, que fue su palabra, su Torah. Y a través de ella tenemos la libertad de escoger volvernos a Dios con todo nuestro corazón o seguir en nuestro pecado. Y Rab Shaul, hermano, lo hace muy claro. Aquellos que practican el pecado, ¿de quién son? Del adversario. Son de Satán. No, pero usted no entiende. Yo me caigo cada semana. Levántate en el nombre de Yeshua. Pero es que yo fallo cada día. No importa, le fallaste el blanco, pero levántate en el nombre del Señor, pero con un corazón sincero. Porque algo sí, hermanos, quiero ser claro: con Hashem no se juega. Él es fuego consumidor. Pero si tu corazón se doblega delante de Él y quieres ser obediente a sus mandamientos, su misericordia, hermanos, se multiplica una y otra vez. Lo hemos visto con el pueblo de Israel. Cada vez que Israel se desviaba de Hashem, ¿qué hacía como Padre amoroso? Les tenía que dar. Y una y otra vez vemos como un ejemplo en el libro de los Jueces: y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel delante de Hashem. Algo que a mí me llama la atención, hermanos: si Hashem no hubiera amado a su pueblo, no nos hubiera corregido. Fácilmente, hermanos, Hashem hubiera levantado a otra nación escogida en un abrir y cerrar de ojos por su poder glorioso. Sucedió delante de Moshe. Cuando ellos pecaron delante de él, inmediatamente la ira de Adonai se encendió y dijo: los voy a destruir a todos.
Y de ti, Moshe, voy a levantar una nueva nación. Y ahí vemos, hermanos, la sombra mesiánica de Moshe. Porque Moisés tipifica al Mesías. ¿Y qué hizo Moshe? No, Adonai, no se haga esto con ellos. Acuérdate de la misericordia. Acuérdate del favor que le tuviste a sus padres. Se carne su ira en contra de ellos. Y ten piedad. Pero muchas veces, hermanos, no entendemos que a veces la corrección de Dios viene a nuestras vidas por amor. Y me duele, hermanos, decirlo, pero muchas de las veces cuando gente viene a mí y me dice, ¿sabe qué, Rabino? Estoy pasando por una situación muy, muy difícil. Mi pregunta siempre es, ¿cómo andas en tu relación con Hashem? Nosotros podemos fallar en algún momento, pero no dejes de enfriarte. No dejes de siempre tomar otra vez ese camino, volverte al Señor con todo tu corazón. Teshuvah, arrepentimiento, no es solo un cambio de corazón. Muchas veces, hermanos, creemos que ya decir me arrepiento de aquello, me arrepiento de lo que hice, y tú puedes venir delante del Señor y decir, Adonai, me arrepiento de haber cometido ese pecado. Ok, está bien, te arrepentiste. Pero ahora, ¿cómo te vas a volver a Él? ¿Cómo vas a cambiar tu camino? Tal vez tengas que dejar algunas amistades. Tal vez tengas que dejar de usar algunos aparatos en tu casa. Tal vez tengas que programar tu tele para cuando salgan ciertas cosas, tú tengas que apagar eso. O inmediatamente, hermanos, cortar ciertas relaciones que no nos benefician en nada. Eso es volverse al Señor. Y la Torah una y otra vez nos invita a guardarnos en santidad, en ser un pueblo separado para Él y para su servicio. No es una varita mágica, hermanos, es una lucha continua. Lo bueno es que Hashem nos da su Torah para ser guiados. Algo que también debemos de aclarar, hermanos, es que el pueblo de Israel no se convierte. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. El pueblo de Israel se vuelve a Hashem. Ellos ya tienen al Dios verdadero. Las naciones no lo tienen. Las naciones tienen a sus ídolos y a sus dioses. Y esto va a sonar muy egoísta, pero así es. La única nación, el único pueblo que tiene al Dios verdadero es el pueblo de Israel. Es por eso que los profetas dicen que las naciones vendrán a Israel a implorar a Adonai. Y dirán, de Sion saldrá la Torah, y la palabra del Señor, ¿de dónde va a salir? ¿De Tamaulipas? ¿De Los Ángeles? No, de Jerusalén. Pues ¿a dónde vamos a ir? A Jerusalén. El pueblo de Israel no se convierte a una nueva religión, ellos se vuelven a Dios. ¿Saben quiénes se convierten? Nosotros, los de las naciones. Los que no somos judíos. Ahora nosotros llegamos a un entendimiento de quién es Hashem. Y curiosamente, hermano, esto era parte del plan perfecto. Adonai se manifestó a esta pequeña nación, una de las naciones más pequeñas de toda la tierra. Adonai se manifiesta a ellos, les da su palabra, les da su pacto. Y a través de ese pueblo tangible, nosotros, las naciones, empezamos a conocer al Señor. Incluso, hermanos, esto empezó a suceder desde el Éxodo. Cuando la Escritura nos dice que el pueblo de Israel salió de Egipto, déjeme decirle que no solo israelitas salieron de Egipto. Muchos egipcios que vieron las glorias de Hashem dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? El Dios de ellos es el Dios verdadero. Y se añadieron al pueblo de Israel. Incluso en las jornadas de Israel hubo muchos pueblos que se le añadían. Es por eso que Hashem fue muy claro y dijo, será la misma Torah para el natural como para el extranjero. Un pueblo, si Él decide habitar contigo, si Él decide ser parte del pueblo, se aplica la misma ley, se aplica el mismo mandamiento. ¿Por qué no vamos al libro de Hechos, capítulo 15? Hechos, capítulo 15. Aquí habla sobre ese tipo de conversión. Este capítulo ha causado mucha controversia, pero lo tenemos que
leer con nuestros anteojos hebreos. Tenemos que verlo y entenderlo con una mentalidad judía. Para dar un poquito, hermanos, de historia sobre este capítulo, por primera vez todos los goín, todos los gentiles se empezaban a acercar al pueblo de Israel. Y realmente el pueblo judío, hermanos, decía: ¿qué hacemos con estos gentiles? ¿Qué hacemos con estos idólatras? ¿Qué hacemos con esta gente que pasa a sus hijos por el fuego de Moloch? ¿Qué hacemos con estas personas que practican inmoralidad y injusticia? Y inmediatamente, hermanos, ellos se juntan, se reúnen, buscan la ayuda del Ruach HaKodesh, y el Espíritu de Dios habla a sus vidas y les indica. Versículo 19 del capítulo 15 de Hechos: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque a Moshe desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquellos que hemos decidido guardar Torah, que hemos decidido ser shomerim, cuando recién llegamos, como que ¡paz!, nos dan el paquetote, ¿no? Esta es la Torah. Y crea un shock, hermanos. Nosotros vivimos vidas completamente desenfrenadas, incluso lo hablábamos ayer en Kabbalah Shabbat, algunos de ustedes se perdieron eso, pero ¿qué pasa cuando te dicen descansa un día? Ahí andamos. Tengo que barrer, tengo que limpiar, tengo que lavar el carro, y no sabemos descansar. Decimos que guardábamos el domingo como día de reposo, pero la verdad no lo hacíamos. Y ahora Hashem nos dice: hey, tú, hijo mío, descansa en Shabbat. Cálmate. No, pero es que no. Yo soy Hashem, tú eres mi hijo. Descansa, respira. Y a veces nomás, hermanos, con el mandato de guardar Shabbat batallamos en veces. Créanme que a veces mi celular está sonando en mi trabajo. Llego el domingo: ¿por qué no contestaste tú? Yo ya les dije, yo en Shabbat no contesto el teléfono. Y curiosamente, hermanos, nomás con un mandamiento tan sencillo como descansar, batallamos tantas veces. Y aquí, hermanos, venía esta gente, y me atrevo a decir que tal vez en nuestros días batallamos con otras cosas, pero en los tiempos antiguos, hermanos, la idolatría era algo, como dicen en inglés, heavy duty, algo pesado. La gente se entregaba en inmoralidades inexplicables en nuestros tiempos, y ahora tal vez lo vemos de otras maneras, pero la idolatría en ese tiempo, hermanos, estaba pesada. Y el pueblo de Israel podía marcar una diferencia. Decía: nosotros no ofrecemos ofrenda a los ídolos, ni comemos de sus carnes, ni practicamos en inmoralidad. Y cuando venían estos pueblos a acercarse a la pureza de la palabra de Dios y sus mandamientos, esto creó un shock en el pueblo judío. Y dijo: ok, hay que darles un filtro. Que primero paren de hacer estas cosas, que paren de comer de ahogado, o sea, que coman kosher, que coman apto, que no participen en idolatría, en inmoralidad. ¿Cuál es otro de los puntos que da? Dice: de contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya lo demás, ¿dónde lo van a aprender? ¿En la iglesia el domingo? No. Después van a ir a la sinagoga en Shabbat, van a escuchar el mensaje de Moshe, del profeta Moshe, y lentamente van a ir aprendiendo sobre las fiestas y van aprendiendo sobre los mandamientos. Es por eso, hermanos, que mucha gente nos ha dicho: ¿por qué su sinagoga a todos no los ve así como que? Hermanos, esto es un proceso. Tenemos que entender que aquí estamos haciendo una transfusión literalmente de vida. Estamos despojándonos de nuestra vida antigua y recibiendo una nueva identidad en el Señor. Y eso no es fácil. Es un proceso de aprendizaje, de disciplina y de redirigir nuestras vidas hacia Él. El mensaje de Yeshua era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos hermanos comentaristas quieren crear una diferencia cuando se habla del reino de los cielos o el reino de Dios.
pero realmente no hay una diferencia entre los dos. El reino de los cielos es el reino de Dios y el reino de Dios es el reino de los cielos. Incluso hay comentaristas que dicen que cuando se habla del reino de los cielos se está hablando del mundo venidero, y que cuando se habla del reino de Dios se está hablando de algo terrenal. Pero sí, hermanos, la razón primordial de por la cual no usaban realmente a veces el término del reino de Dios era porque dentro de la costumbre bíblica sigue hasta el día de hoy guardarle respeto al nombre sagrado. Para los que no saben, el nombre del Eterno no es Jehová. Este es un nombre incorrecto, mal interpretado. Por ende nosotros no usamos ese nombre. Incluso el nombre del Mesías no es Jesús, es Yeshua. Ese fue el nombre que el ángel le dio en ese momento a Miriam. Y tiene lógica, hermanos, porque Yeshua quiere decir salvación. Y dice, llamará su nombre salvación de Adonai, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, el pueblo de Hashem es tan sagrado porque en el tercer mandamiento, si no me equivoco, sí, el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. Y para esto, hermanos, surgieron otros nombres que se usan para hablar de Hashem: Adonai, Dios del universo. Incluso otro término era hablar de los cielos. Te bendiga desde el cielo Hashem, o te bendigo en el nombre del cielo. Literalmente eran atributos hablando de Él, porque ¿quién puede ser contenido en los cielos si no es nuestro Creador? Porque de los cielos desciende su misericordia. Y en sí, hermanos, era una idiomática que se usaba para referirse a Dios. Y algo, hermanos, que con lo cual yo sí tengo que compartir de mi corazón: nosotros no usamos el nombre sagrado ni tratamos de mencionarlo. Hay gente que dice, no, pero es que tenemos que buscar a ver cómo se pronuncia. Y para mí es muy clara la Torah: no tomarás el nombre de Hashem tu Dios en vano. Y después dice, y no tomará, ¿por qué? Por inocente al que lo haga. Ay, es que a mí mi rabino me dijo que así se decía. Ay, no, pues miren, él me dijo que así se decía. Ahí no va a tomar por inocente. Por eso cuando a mí me dicen, rabino, ¿por qué no usamos el nombre? Para empezar, yo no sé cuál es el nombre verdaderamente. Se sabe que son las letras hebreas Yud, He, Vav, He. Las vocales pueden ser múltiples. Hay gente que se ha atrevido a decir, este es el nombre, y curiosamente, cuando entro en diálogo con ellos, me dicen, tú estás mal porque no usas el nombre. Y yo les respondo, ¿tú me aseguras con tu vida, con tu sangre, que este es el nombre sagrado? No, pues mi sangre es sobre ti, entonces. Entonces, no será verdad. Entonces, no podemos tomar estas cosas a la ligera, hermanos. Hashem dedicó un mandamiento de acuerdo a la santidad de su nombre. Y es por esto que Yeshua hablaba del reino de los cielos, hablando el reino de su Padre que Él empezaba a establecer en la tierra. Incluso, hermanos, este era un mensaje muy conocido para la nación de Israel, una promesa fundamental para la nación judía. Quiere establecer el reino de Dios entre ellos. Voy a leer dos citas, no tienen que ir conmigo. Israel entendía que un día Adonai iba a establecer su reino sobre ellos como reyes y sacerdotes. Éxodo 19:6 dice, hablando a Israel, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También en Isaías 11 habla del establecimiento de este reino sobre el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 29:11. Si esto no suena familiar es porque le falta venir más a Shabbat. Tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Adonai, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Un día vendrá el Mesías y el Padre le dará el reino al Hijo y reinará por 1000 años en la tierra. Después en 1 Corintios dice que pasado ese tiempo el Hijo le regresará el reino al Padre y se desatará una secuencia de cosas proféticas que al final, hermanos, entendemos que viviremos
con el Señor por la eternidad. Yeshua se presenta como el Sar Shalom, como el príncipe de paz, y empieza con su ministerio enseñando que el reino se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino? Porque Él venía a establecer, hermanos, los primeros fundamentos de este reino. Él era el embajador del reino establecido con el poder de su Padre, el Rey de Reyes. Y muchas veces, hermanos, nos dicen, ¿qué es el reino? He escuchado enseñanzas a veces completamente fuera de contexto. Somos del reino, vamos a arrancar el reino, y el reino para acá, y el reino para allá, y yo soy embajador del reino. Y luego les preguntas, ¿qué es el reino? Pues el reino de Dios. ¿Pero qué es? ¿Está en el cielo? ¿Está en la tierra? No, aquí está ¿dónde? ¿Qué es? Y hay confusión, hermanos, en cuanto a eso. Déjenme decirle así de fácil: el reino de Dios es la voluntad de Hashem en la tierra. Y Yeshua vino a anunciar, un día va a regresar este Mesías que ustedes ven yendo al cielo y va a establecer el reino de Dios Padre aquí en la tierra. Y esa es la promesa que nosotros esperamos todos los días de nuestra vida. Y ya para terminar, familia, ¿saben qué es lo precioso? Que cada Shabbat somos recordados. Tú eres el que despiertas a los que duermen. Porque un día, hermanos, va a sonar ese shofar. Y aquellos que duermen en el Mesías van a resucitar y van a recibir ese cuerpo glorificado. Y nosotros que vivimos vamos a ser transformados. Y entraremos a lo que viene siendo, hermanos, la era mesiánica, o también conocido como el mundo venidero o el milenio. Yeshua venía estableciendo los fundamentos de ese reino. ¿Y sabe con qué lo hizo? Con su preciosa sangre. Porque él fácil pudo haber dicho, hago un pacto con ustedes, aquí estoy, yo soy el Mesías, tomo el trono de David mi padre. Pero Él lo cumplió a través de su sangre, a través de su sacrificio. Fue que nosotros pudimos realmente entrar al pacto verdadero para ser su pueblo. Que cada día, familia, podamos entender este llamado y este propósito a nuestras vidas. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey. Te damos gracias, Hashem, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque en tu abundante misericordia tú nos has hecho un llamado a santidad. Nos has llamado a establecer tu reino por medio de tu gobierno espiritual, el cual se fomenta a través de tus mandamientos. Porque la Torah es la ley de tu reino. Y nos presentamos delante de ti, Adonai, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, aún con todas nuestras debilidades y con nuestras fuerzas, venimos delante de ti, pidiéndote que nos des la fortaleza, la madurez y el mérito, Señor, de poder ser embajadores de ese mensaje, de arrepentimiento, de volverse a ti con todo lo que somos. Porque ha llegado el día y ha llegado la hora en donde tú buscas ese pueblo, Señor, que te sirva en espíritu y en verdad, en Ruach Ve'emet, guardando tus mandamientos y exaltando tu nombre. Purifícanos, límpianos y santifícanos para cada día glorificar tu nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.